Esta clase trata de neumonía, diagnóstico y tratamiento. Yo soy Carlos Luna, profesor titular de consulta de medicina, orientación neumonología y trabajo acá en el Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires. Neumonía es un término que significa inflamación. La causa más común de neumonía es infecciosa, de manera que cuando hablamos de neumonía, si no explicitamos que es una neumonía eosinofílica crónica, una neumonía lipoidea, una neumonitis lúpica, una neumonía intersticial usual, estamos hablando de neumonía infecciosa. Los microorganismos causantes de la neumonía pueden ser tanto un protozoario, como un hongo, como una bacteria o un virus. La vía por la cual llegan a la vía aérea inferior puede ser la aspiración de secreciones contaminadas que están en la vía aérea superior, que algunas pueden venir también del tracto digestivo, por inhalación de distintos microorganismos, virus, hongos, bacterias, etc. O más raramente por vía hematógena, que vienen de otra parte del organismo y embolizan en el pulmón, iniciando también la neumonía. Ventilamos 10.000 litros de aire por día. Es casi increíble que solo tengamos de promedio una neumonía a lo largo de toda la vida. Múltiples mecanismos de defensa contra la infección, algunos mecánicos, como el cierre glótico, la tos, otros finos mecanismos muy complejos, como el clearance mucociliar, y fundamentalmente los que están a nivel de la protección del alvéolo, tanto los macrófagos alveolares que patrullan permanentemente la llegada de gérmenes, como los mecanismos de defensa a partir de los polimorfonucleares o de otros glóbulos blancos, los anticuerpos y un sinnúmero de elementos que participan en la defensa contra la infección. Finalmente, cuando esta defensa es vencida por la virulencia del microorganismo o por las defensas insuficientes del huésped, se produce la neumonía infección. Clínicamente, el paciente con una neumonía se presenta con alguno de estos síntomas: disnea, tos, decaimiento, escalofríos. Y dentro de los signos físicos, temperatura, hipertermia o hipotermia, al examen clínico, los hallazgos en el tórax, particularmente rales o pectoriloquia en la ocultación, matidez, vibraciones vocales aumentadas, síndrome de consolidación. Puede tener hipoxemia, que se puede evidenciar por gases en sangre o también por la oximetría de pulso, y la hipotensión arterial indica un curso malo. El tipo de infiltrado puede ser triangular, bien característico de la neumonía lobar, en este caso parte del lóbulo superior. A veces el infiltrado es muy denso y pesado, en el caso de lo que se llama el lóbulo pesado, característico de la neumonía a Klebsiella, por ejemplo. A veces las opacidades son múltiples y estos múltiples infiltrados en ambos lóbulos, en ambos pulmones, en todos los lóbulos. Esto se llama bronconeumonía, indica cierta limitación en la defensa del organismo contra la infección. En oportunidades se observan, además de las opacidades, imágenes con nivel hidroaéreo. Aquí hay 2 o 3 que sugieren entonces la presencia de cavitación. En oportunidades predomina el patrón intersticial, que es más común, pero para nada patognomónico, de la presencia de un virus o algún microorganismo intracelular. Finalmente, en este caso con una tomografía computada, uno ve con mucha precisión la presencia del broncograma aéreo dentro de una opacidad homogénea en una neumonía que está en el lóbulo medio.
Con respecto a los hallazgos histopatológicos, es común el infiltrado celular de leucocitos, en este caso polimorfonucleares característicos de las neumonías bacterianas, el neumococo. En la diapositiva al lado vemos que el espacio aéreo de los alvéolos se lo ve bastante bien, sin embargo se ven engrosados los septos y si uno mira con mayor atención, esto tiene una infiltración por linfocitos que se suelen ver en neumonías de tipo viral. La incidencia anual de la neumonía en la población es aproximadamente 1 cada 100 personas por año. Claro que la incidencia es menor en individuos jóvenes de 18 a 24 años y comparado esto con personas que tienen mayor de 85 años, es 55 veces más frecuentes en estos últimos. Me gusta mostrar esta diapositiva en las cuales se señalan casi 10 indudables avances en la medicina que cambiaron el mundo. Y van a ver que 4 de ellas tienen mucho que ver con la neumonía y con qué ha cambiado en la historia de la neumonía a lo largo de estos casi 200 años. Las vacunas que han sido creadas por Jenner, inyectando con vacuna de una vaca a un niño inglés. La viruela fue la primera enfermedad infecciosa que fue abolida o desapareció del planeta en el año 1977. Los antibióticos y antivirales también han cambiado la historia en múltiples enfermedades, incluyendo los antirretrovirales que cambiaron la historia del HIV, que también usualmente moría por neumonías. Los distintos antibióticos ha sido posible descubrirlos con mucha precisión usando también un invento del siglo pasado, que es los estudios clínicos aleatorizados y controlados. RCT quiere decir Randomized Controlled Trials, que permiten entonces comparar un antibiótico contra otro o un medicamento contra un placebo, y este avance también impactó mucho en la historia de las neumonías. Y las imágenes, particularmente la radiografía de tórax, la tomografía computarizada, la radiografía de tórax del siglo XIX, la tomografía computada y otros avances ocurrieron más recientemente. Vamos a ver 3 tipos de neumonía, vamos a ver 3 casos de neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a ver un caso de neumonía intrahospitalaria asociada al respirador, menos frecuente, pero más grave en general. Y finalmente vamos a mencionar, nada más, muy generalmente, la neumonía en el huésped inmunocomprometido, que es algo muy complejo como para abarcar dentro de esta clase. Cuando hablemos de tratamiento vamos a usar los tratamientos recomendados por las guías más reconocidas en el mundo para el caso de neumonía en la comunidad, la de la American Thoracic Society e Infectious Disease Society of America, publicadas el año pasado. Primer caso, un varón de 25 años que comenzó con tos seca, dolor torácico izquierdo tipo puntada, fiebre de 38 grados, no tenía mayores antecedentes, consultó a un médico que me encuentra con una frecuencia respiratoria de 22, taquicárdico, presión arterial normal, la saturación de oxígeno bastante buena, aunque no era del 98% como debía ser. El examen clínico tenía algunos elementos de consolidación, pectoriloquia y rales en zona axilar izquierda, y la radiografía de tórax, que la vamos a ver en un ratito, y no se hace otros estudios, ni bacteriológicos, ni estudios de análisis de otro tipo. En la radiografía de tórax vemos que hay efectivamente una opacidad en el hemitórax izquierdo, que en el perfil izquierdo se ve que está por delante de la cisura del pulmón izquierdo, localizado en el lóbulo superior. La gravedad de neumonía es una neumonía leve, el lugar de atención es ambulatorio, y el tratamiento que le indicaron es amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por 7 días y paracetamol 500 miligramos cada 6 horas para controlar la fiebre que sí tenía y el dolor
que producía la puntada que tenía. Analizando entonces, de acuerdo a lo que está en la literatura, cuáles son los probables patógenos de una neumonía de este tipo en paciente ambulatorio, neumococo es el primer causante, Mycoplasma pneumonia, Chlamydophila pneumonia, dos bacterias también, pero que no tienen pared celular, y varios virus. Los virus son un montón. Hoy en día seguramente el coronavirus es la causa más común de neumonía adquirida en la comunidad, pero esto es muy excepcional por la presencia de la pandemia. De todas maneras, tampoco tiene tratamiento como la mayor parte de los virus. Y la recomendación de esta guía es amoxicilina, 1 gramo 3 veces por día. Esto no cubre ni micoplasma ni clamidia. Lo que ocurre es que ha habido un aumento de la resistencia de los beta-lactámicos de los macrólidos contra el neumococo, que es la causa bacteriana más común de neumonía, con lo cual el uso de un macrólido, que también cubre al micoplasma y clamidia, ha sido limitado a aquellos lugares del mundo que tengan una incidencia de resistencia de macrólido a los macrólidos del neumococo, con lo cual ha quedado relegado a esos pocos lugares del mundo su uso. Sí puede usarse doxiciclina, que también tiene algún grado de resistencia a los beta-lactámicos, pero que se puede utilizar en esos casos. Pero si el individuo no es joven y sano, entonces ya tiene más de 65 años o tiene alguna comorbilidad. En esos casos, si bien los patógenos son parecidos, salvo la aparición de Haemophilus influenza entre estos microorganismos, una terapia de combinación que cubra por un lado neumococo y básicamente Haemophilus influenza, también requiere el agregado acá siempre de algún antibiótico que cubra los intracelulares para no dejar un resquicio en estos individuos que sí se pueden complicar un poco más y requerir una internación posterior. Y como monoterapia pueden usarse levofloxacina, que es, o también moxifloxacina, ambos son fluoroquinolonas que con tratamientos breves de 5 a 7 días suelen mejorar el cuadro. En este caso entonces permaneció durante 24 horas con fiebre, luego comenzó a mejorar y así lo hizo rápidamente. A la semana concurrió al médico, que lo encontró muy mejorado y decidió suspenderle el tratamiento. En pocas semanas el paciente se reintegró a su trabajo y al mes fue a ver al médico con una radiografía vectorial de control que estaba normal y con sus análisis que tampoco tenían ninguna anomalía. El diagnóstico fue correcto, el timing en la instrucción del tratamiento y el esquema antibiótico elegidos también fueron correctos, la duración del tratamiento antibiótico resultó apropiada para un paciente ambulatorio, pero no pudo conocerse la etiología, como suele ocurrir habitualmente con los pacientes con una neumonía leve. El caso clínico número 2 es un varón de 62 años, diabético tipo 2, que ingresa a la guardia con 24 horas de evolución de un cuadro clínico de disnea, tos, fiebre de 39,2, escalofríos, dolor torácico y vómitos. Clínicamente está consciente, recuerden, la conciencia, importante. Frecuencia respiratoria 30 por minuto, también importante. Tensión arterial 110/60. El examen clínico, un síndrome de consolidación completo del lado derecho. En los análisis, hematocrito 40, leucocitos 22.000, con 80% de neutrófilos, urea 45 miligramos por ciento. También es importante este dato. Creatinina normal, glucemia alta, es un diabético, tiene una ligera hiponatremia y en los gases de sangre, si bien tiene una saturación, llamémosla aceptable, respirando aire, oxígeno al 21%, su presión parcial de oxígeno es de 55 milímetros de mercurio, un poquito hipocápnico,
Esto yo ya lo calculé, tiene un gradiente alveolar arterial de oxígeno de 50, bastante bajo, lo cual indica un serio compromiso fisiológico. Y en la placa de tórax tiene una neumonía con un infiltrado bastante denso y bastante importante del lado derecho. ¿Qué les parece la gravedad de la neumonía? Uno diría que es de moderada a grave. Y el lugar de atención, internación en sala general está bien. No tiene signos de gravedad que requiera asistencia ventilatoria mecánica ni que esté desarrollando un shock séptico. Se le indica un tratamiento antibiótico. Se comienza con amoxicilina 500 miligramos cada 8 horas y calidromicina 500 miligramos cada 12 horas, ambos por vía intravenosa como debe hacerse inicialmente con un paciente hospitalizado. Les hice prestar atención a algunos elementos que son los que nos van a ayudar a tomar una decisión en lugar de internación. Hay unas reglas que se utilizan, las más comunes para decir la internación es el CURP 65 y el PSI. El CURP 65 lo inventaron los ingleses, pero lo importante es que son acrónimos. Acrónimos son palabras que en inglés suenan a algo que nos hace acordar de qué estamos hablando. CURP en inglés es cordón de la vereda. Si uno cruza ese cordón de la vereda cuando el semáforo está rojo, tiene riesgo. Y PSI es una medición de la presión. A uno le parece que cuando algo se infla mucho, tiene mucha presión, está por reventar. El primero de estos, el CURP, tiene las siglas de C, que es conciencia, U, que es urea, R, frecuencia respiratoria, y B, baja presión sanguínea, a lo cual tiene agregado el número 65. Y el PSI es el Pneumonia Severity Index, que tiene 19 factores que han sido evaluados con análisis multivariado, que se ha visto que están significativamente relacionadas con la gravedad de la neumonía, pero muy difícil de calcular. Hace falta una calculadora o hace falta una aplicación en un teléfono inteligente. Sirve, pero es muy complejo y se utiliza más bien para comparar grupos de pacientes y demás en estudios importantes. Así que vamos a hablar ligeramente del CURP 65, que es un índice que ustedes pueden aprender fácilmente y si se lo acuerdan, cualquiera sea la especialidad que hacen dentro de 10 años, bueno, va a ser quizás una de las pocas cosas, aquellos que no hagan algo afín con esta especialidad, que van a tener alguna utilidad y se lo van a poder acordar fácil. ¿De dónde viene CURP? Primero los ingleses en 2003 publicaron que si una persona tenía dos de los siguientes, urea, frecuencia respiratoria o baja presión sanguínea en los valores que indican anormalidad, tenía dos de esos tres juntos, entonces el riesgo de morirse por una neumonía aumentaba 21 veces. Después se agregó, como mencionamos recién en este paciente, el estado de conciencia. La falta de conciencia, no estar orientado en tiempo y espacio, es un factor de riesgo de mal pronóstico. Y se le agregó la edad del 65, que sabemos que es la edad de la jubilación y que es la edad que se utiliza como límite en el cual una persona sana debe vacunarse, etc. Es un buen valor utilizado en neumología y verdaderamente es como una barrera entre mayor o mejor o peor pronóstico. Así que si le asignamos un punto a cada uno de estos, si está presente y si no 0, tenemos 6 posibilidades, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y evaluada la mortalidad del curve 0, 1, 2, 3, 4, 5, vemos que 0 y 1 tienen como máximo 1% de mortalidad. 2 y 3 tienen como máximo 21% de mortalidad, pero 4 y 5 tienen 42 a 60% de mortalidad. De manera que 0 o 1 lo mandaría tranquilo a su casa. 2 y 3 ya es un paciente que seguramente hay que internarlo.
Y 4 o 5, desde ya que hay que internarlo y probablemente haya que internarlo en terapia intensiva. ¿Cuál es el tratamiento de pacientes que se hospitalizan? Los gérmenes son parecidos, pero aparece, por ejemplo, legionela, aparece la neumonía aspirativa y pueden aparecer otros microorganismos, además de los antes mencionados. De manera que lo que está recomendado es cubrir neumococo, otras bacterias como Haemophilus y además los microorganismos intracelulares, como antes habíamos mencionado, con mucha más razón que en el grupo primero de todos. Así que una combinación de un beta-lactámico con un macrólido es una buena indicación. En lugar del macrólido puede usarse, como dijimos, también doxiciclina, nosotros no lo usamos. Siempre por vía intravenosa porque es un paciente hospitalizado. Y si no, la monoterapia con una fluoroquinolona, las que se usan habitualmente en nuestro medio son levofloxacina, 750 miligramos, o moxifloxacina, 400 miligramos, una vez por día. Tanto la vía inyectable como la oral es la misma, es un antibiótico que se absorbe muy bien. Bueno, el paciente no anduvo bien, continuó con fiebre, con leucocitosis, con hiperglucemia, que obligó a agregar la insulina cristalina al régimen habitual, y al tercer día se conoció que tenía en el hemocultivo un neumococo que tenía baja sensibilidad a los beta-lactámicos y también a la eritromicina, con lo cual se le cambió el tratamiento antibiótico, levofloxacina, una vez por día, y a partir de allí el paciente tuvo una rápida mejoría. Al día 5 tenía los signos vitales ya casi normalizados, apenas 18 de frecuencia respiratoria, la glucemia y la urea estaban normales y en los gases en sangre ahora tenía 80 de PO2. Se le dio por vía oral la levofloxacina, la toleró, se fue de alta y cumplió 7 días de tratamiento hasta que lo abandonó. Buen diagnóstico, correcto, el timing de la introducción del antibiótico fue correcto, pero acá fíjense que se le había dado 500 miligramos cada 8 horas por vía intravenosa. Y la dosis para que aún los bajos niveles de resistencia a la penicilina no atenten en contra del éxito del tratamiento tienen que ser 1 gramo 3 veces por día. Aún no, si bien se le cambió el tratamiento y el paciente mejoró, no podemos saber qué hubiera pasado si le hubiera aumentado la dosis. Pero cuando uno cambia el tratamiento debe hacerlo en forma bastante extensa. El tercer caso es otro caso de neumonía de la comunidad, un varón de 66 años, ya tenemos la edad mayor de 65, EPOC se interna en sala por tos y fiebre, satura bajo, su frecuencia respiratoria es alta, es más de 30 por minuto, y la radiografía de tórax confirma una neumonía adquirida en la comunidad. La oxigenación va empeorando a lo largo del día, tiene más tarde con una fracción inspirada del 40% una P2 aceptable y se comienza el tratamiento con una combinación de ceftriaxona 2 gramos por día intravenoso y claritromicina 500 miligramos 2 veces por día por vía oral. Esta es la radiografía de tórax en la cual se observa un extenso infiltrado en el pulmón derecho y probablemente parte del pulmón izquierdo. Los médicos deciden derivar la terapia intensiva. No tenía todavía indicación de ventilación mecánica y tampoco estaba chocado, no tenía un shock séptico. 12 horas más tarde, internado en terapia intensiva, desarrolló una hipotensión diastólica leve, seguía taquipneico y su presión parcial de oxígeno, estando recibiendo oxígeno al 50%, se deterioró aún más, llegó a 45 milímetros de mercurio, y la radiografía de tórax empeoró mucho en las 24 horas. Bueno, con todo esto se inició la ventilación mecánica. Y se le realizó, entre otras cosas, una determinación de antígenos urinarios. El antígeno urinario para legionela, lo que se ve ahí rojo, es el control. Cualquiera que pone orina allí
tiene que quedar de ese color y sirve para controles cuando es positivo, que aparece una marca más abajo. El paciente se le cambia, la medicación de nuevo a levofloxacina y comienza, después de 3 días de mantenerse con hipoxemia, a mejorar. ¿Cuál es la indicación de que un paciente vaya a terapia intensiva? Están los criterios mayores y menores. Los mayores son si requiere ventilación mecánica o está en shock séptico. Los menores tiene que tener 3 de estos como para que lo enviemos a terapia intensiva. Y son criterios que nos indican que el paciente está por necesitar ventilación mecánica o está por hacer un shock séptico. En este caso, el paciente tenía 4 de estos criterios menores. Tenía taquipnea más de 30 por minuto, tenía una hipoxemia severa con una presión parcial de oxígeno sobre fracción inspirada de 250, tenía compromiso multilobar y tenía hipotensión, aun cuando no fuera shock séptico, que requería resucitación agresiva. ¿Cómo se tratan los pacientes con neumonía severa? 2 antibióticos activos frente al neumococo, más la cobertura de todos los otros microorganismos que pueden incluir aerobios gram negativos, Staphylococcus aureus sensible. Entonces, 2 antibióticos cubriendo puede ser un beta-lactámico con un macrólido, son dos buenas coberturas, ampicilina sulbactam, una cefalosporina de tercera generación, como se le dio a él, con un macrólido, o una combinación de un beta-lactámico con una fluoroquinolona respiratoria, como podría ser una cefalosporina de tercera como ceftriaxona con levofloxacina. Pero estos pacientes ocasionalmente pueden tener infección por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina de la comunidad o por pseudomonas aeruginosa. Si se dan estos factores, o tenemos alguna otra forma de ver que el paciente tiene una infección por estos gérmenes en otro lugar del organismo, pero que pueden estar produciendo la neumonía, que tienen tratamientos muy específicos porque tienen resistencia a los antibióticos, entonces está bien administrarle un tratamiento que incluya esos tratamientos. Para el caso que se trate de un Staphylococcus aureus, debe agregarse vancomicina o linezolida, y para el caso que sea un microorganismo que tenga pseudomonas aeruginosa, también debe cubrirse pseudomonas que sabemos que requiere antibióticos muy específicos. Por ejemplo, piperacillina tazobactam, cefepime, ceftazidima. Recordad que son neumonías adquiridas en la comunidad, no tienen los problemas de resistencia que tiene la neumonía intrahospitalaria que vamos a ver dentro de un rato. El diagnóstico fue correcto, el timing en la institución de tratamiento y el esquema antibiótico fueron correctos. Los antibióticos orales, porque tenía este paciente claritromicina administrada por vía oral, no son apropiados para un paciente grave, donde no se sabe cuánto absorbe. Estudios adicionales, a diferencia de lo que pasa en neumonía leve, son importantes, lo fueron en este caso, cambiaron el tratamiento y fueron notablemente útiles, y la mejoría puede tomar varios días. Vamos a pasar ahora a relatar rápidamente un caso de neumonía intrahospitalaria asociada al respirador para ver los problemas, sobre todo en relación con la resistencia a los antibióticos que trae este. Un individuo de 27 años que tiene un accidente con una moto, pierde el conocimiento, tiene fracturas y demás, ingresa en coma, intubado, se inicia ventilación mecánica, esto es el 16 de febrero. Estaba febril, normotenso, los parámetros estaban bastante bien, estaba con ventilación mecánica con oxígeno al 40%, pero tenía una buena oxigenación, una placa de tórax, no tenía lesión pulmonar, pero era un individuo intubado, en ventilación mecánica, había recibido antibióticos previos y estaba en terapia intensiva, ventilado, dijimos, ¿no? Así que el 20 de febrero,
4 días después, cuando va recuperando la conciencia, estaba mejorando, aparece fiebre de 38, casi 39 grados, secreciones purulentas y un infiltrado en la radiografía de tórax. El paciente tenía 12.500 blancos, tenía unos gases con hipoxemia, a diferencia de lo que tenía al ingreso, que tenía una PAFI de 120, con lo cual se realiza un aspirado traqueal cuantitativo para tratar de determinar cuál es el microorganismo que tenía. En forma empírica se decide, ya que había estado 4 días internado y además había recibido antibióticos previos, sospechar que puede tener un no fermentador, como es la Pseudomonas aeruginosa. Se le prescribe imipenem y vancomicina. 2 días más tarde estaba mejor, vienen los análisis de gases en sangre, que estaba con su PAFI estaba mejor, pero viene también el cultivo que muestra que tiene una Pseudomonas aeruginosa, 10⁴ unidad formadora de colonia sensible al imipenem que estaba recibiendo el paciente, entonces se le suspende la vancomicina y sigue el paciente su evolución. La neumonía asociada al ventilador es una neumonía intrahospitalaria que aparece en pacientes cuando están sometidos a ventilación invasiva. Aumenta, es bastante común, en 10% de los pacientes más o menos internados y ventilados más de 48 horas pueden desarrollar una neumonía como complicación de esta ventilación mecánica. La neumonía en sí agrava la mortalidad del paciente bajo ventilación mecánica y además hace más complejo su seguimiento y más costoso. Aparece en el ambiente de terapia intensiva de pacientes muy complejos sometidos a una serie de procedimientos de sostén de la vida. Y acá vemos entonces el elemento fundamental para que esto ocurra es justamente la intubación traqueal y la presencia de ese elemento extraño que es el tubo orotraqueal, que si bien tiene un manguito que separa lo que está por arriba y por abajo, eso evita que haya escapes de aire, pero para nada evita que gérmenes que están presentes en la vía superior desciendan y produzcan una neumonía. Esto trabaja como una astilla que uno se clava abajo de una uña. La infección que sobreviene no puede detenerse si uno no extrae la uña. Acá sería lo mismo, la posibilidad de evitar la infección viene desde el momento que podamos nosotros extubar al paciente, si no es un hecho prácticamente inevitable, aunque se ha mejorado mucho con control de infecciones en cuanto a su incidencia. La neumonía, si la infección pulmonar es la causa de infección es más común en los pacientes internados en terapia intensiva, lejos. Es importante hacer un diagnóstico etiológico, para eso hay que tomar material de la vía aérea inferior del paciente, mínimamente un aspirado traqueal y si es posible un lavado broncoalveolar broncoscópico o algún método parecido invasivo. Mínimamente un cultivo cualitativo. ¿Tiene o no tiene Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Acinetobacter, etc.? Y mejor el cultivo cuantitativo que nos permite separar aquello que es un colonizante de aquello que es un probable patógeno. Con respecto al tratamiento, uno se basa en las guías también de ATS-ITSA, que fueron publicadas en el año 2016, y también en las guías que son europeas de terapia intensiva, de la Sociedad de Infectología, de la Sociedad de Neumonología y de la Asociación Latinoamericana de Tórax, de las cuales participamos los miembros de esta sociedad de América Latina. En cuanto a la etiología, los patógenos más comunes son gram negativos, es Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, se reparten esto en nuestro medio más Acinetobacter que Pseudomonas, dentro de los gram positivos el Staphylococcus aureus, pero las enterobacterias
son muy comunes también. Esto ha variado mucho a lo largo de los años. Fíjense que acá tenemos esta diapositiva. El diagnóstico es muy sencillo. Un paciente intubado y ventilado que tiene un infiltrado en la radiografía de tórax con 2 de 3 criterios entre fiebre o hipotermia, secreciones purulentas y leucocitosis o leucopenia, alcanza para diagnosticarlo. Los patógenos, cuando hay riesgo de multiresistentes, puede ocasionalmente no haberlo, deben cubrir los gérmenes multiresistentes que hay presentes en cada unidad que uno maneja. Habitualmente, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, gram negativos y también Staphylococcus aureus. Y estos requieren antibióticos como los que se ven allí a la derecha, pero ni le puedo decir cuál. Nosotros en nuestro hospital, por ejemplo, usamos de entrada cobertura para Pseudomonas y Acinetobacter usando colistina, que es un antibiótico viejísimo. Y bueno, el agregado de otros antibióticos cubriendo estos microorganismos para la cobertura de los gram positivos, como se ve en el esquema que se usó en este paciente empíricamente. Y la historia acá se juega, se hace siempre un cultivo para saber qué vamos a hacer el día 3. Al día 3 entonces vamos a mirar los datos microbiológicos y vamos a ver cómo está el paciente. ¿Qué puede pasar a las 48 o 72 horas? ¿Puede haber mejorado? Sí o no. Si mejoró y tenemos cultivo positivo, probablemente la combinación de antibióticos que le hemos dado ha sido útil. Podemos desescalar, sacar algún antibiótico que esté de más. Si el paciente está mejor y el cultivo es negativo, existe la probabilidad de que el paciente no tuviera una neumonía. Tenemos que rever el caso y si no es así, podemos sacarle los antibióticos. Es más problemático cuando el paciente no mejora, los cultivos es positivo. Puede ser que descubramos que no hemos cubierto debidamente alguno de los microorganismos causales, pero lo peor es cuando el cultivo es negativo y el paciente anda mal. Allí hay que rever, probablemente no sea la infección pulmonar lo que lo hace mantener sintomático, y bueno, ahí es un trabajo médico mucho más complejo. El paciente empeoró al día 10. Se hace un nuevo lavado broncoalveolar, se le agrega piperacilina tazobactam, se le agregan corticoides también, y 2 días después llega el resultado del cultivo en el cual aparece en lugar de la Pseudomonas una Acinetobacter baumannii, que es sensible solo a colistin. Allí es que se le agrega colistin, se suspende la piperacilina tazobactam y el paciente fue mejorando progresivamente hasta que finalmente pudo ser destetado con una tomografía computada que mostró mejoría, tuvo un pequeño drenaje que también fue drenado, un pequeño derrame pleural, y el paciente mejorado finalmente se fue de alta el día 35 de terapia intensiva. Y finalmente el huésped inmunocomprometido. El huésped inmunocomprometido, solo unos tips para reconocer. El huésped inmunocomprometido tiene alguna de estas patologías. Tiene un HIV-SIDA, está recibiendo quimioterapia que produce neutropenia y que favorece el desarrollo de infección. Le han hecho un trasplante de órganos y recibe contra el rechazo también drogas que facilitan las infecciones, lo mismo que en el trasplante de células madres. No solo eso, sino que al hacer trasplante también hay una deficiencia de la inmunidad celular que debe ser, también obliga a cubrir una persona mucho más que habitualmente con antibióticos, o las drogas inmunomoduladoras que hoy en día se utilizan para enfermedades reumáticas y para muchas otras patologías. Esto es todo alrededor de este tema. Solo quería comentarles que dónde podemos estudiar esto. Miren, como ya lo he dicho en la clase de insuficiencia respiratoria, los libros de medicina interna, como Harrison o Cecil, están muy bien. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo a pedido del decano provenzano. Hace 2 años terminamos este libro, 62 coautores,
cada cual es especialista en su tema. El libro está nuevo, está muy bueno. Nosotros les facilitamos también PDFs de ese libro. El libro lo pueden comprar, que le interese el tema, está bastante bien y está a mano también. Muchas gracias por su atención.